Hay una guerra ocurriendo en este mismo momento. No se libra con armas ni en campos de batalla, sino en el silencio de tu habitación, en la privacidad de tus pensamientos, en los momentos en que nadie te ve. Es una guerra que ha derribado a los más fuertes, ha destruido ministerios completos y ha arruinado matrimonios que parecían inquebrantables. Esta guerra ha estado presente desde el principio de los tiempos, y si eres honesto contigo mismo, sabes exactamente de qué estoy hablando. Hoy vamos a explorar algo que muchos prefieren evitar, algo de lo que no se habla lo suficiente en las iglesias, pero que está destruyendo vidas cristianas cada día. Vamos a hablar de las batallas que enfrentas cuando nadie está mirando, y más importante aún, vamos a descubrir cómo ganarlas. Quédate hasta el final, porque lo que compartiré podría salvarte de los errores más devastadores de tu vida. La Biblia nos presenta historias de personas reales que enfrentaron tentaciones reales. No eran superhéroes espirituales, eran seres humanos con debilidades, deseos y luchas internas. Y aquí está la parte que muchos olvidan. Estas historias no están en la Biblia simplemente para entretenernos o para que las leamos los domingos por la mañana. Están ahí como advertencias, como mapas, que nos muestran dónde están los precipicios, dónde están las trampas, dónde están los caminos que parecen buenos, pero que terminan en destrucción total. Cuando observamos la vida de figuras bíblicas como José, David, Sansón y otros, vemos un patrón que se repite una y otra vez. El patrón es simple pero devastador. El pecado siempre promete placer temporal, pero entrega consecuencias eternas. El pecado te dice que nadie se enterará, pero siempre hay testigos. El pecado te susurra que solo será esta vez, pero siempre regresa por más. Y lo más peligroso de todo es que el pecado nunca viene vestido como el enemigo. Siempre se disfraza como algo deseable, algo que necesitas, algo que mereces. Déjame contarte algo que cambió mi perspectiva completamente. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 16, encontramos una descripción precisa de cómo funciona la tentación. La Biblia nos dice que cuando somos tentados, no debemos decir que Dios nos está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Pero aquí viene la parte crucial. Cada persona es tentada cuando es arrastrada y seducida por su propio deseo. Luego, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez que es plenamente desarrollado, da a luz la muerte. Piensa en esto como un proceso de 4 etapas. Primera etapa, el deseo. Todos tenemos deseos. Algunos son buenos, otros no tanto. Deseo de amor, deseo de conexión, deseo de placer, deseo de éxito. Los deseos en sí mismos no son necesariamente pecado, pero son puertas que pueden abrirse hacia el bien o hacia el mal. Segunda etapa, la seducción. Aquí es donde el deseo comienza a hablar contigo, a convencerte, a mostrarte imágenes de lo que podrías tener si solo cedieras un poco. Tercera etapa, la concepción. Este es el momento del compromiso, cuando decides en tu corazón que vas a hacer lo que sabes que no debes. Y finalmente, cuarta etapa, el nacimiento del pecado y sus consecuencias mortales. Lo fascinante de este proceso es que puede detenerse en cualquier punto antes de la tercera etapa. Puedes tener un deseo y no actuar sobre él. Puedes ser seducido por una tentación y aún así decir que no. Pero una vez que cruzas esa línea de la concepción, una vez que tu corazón dice sí al pecado, las consecuencias comienzan a desarrollarse inevitablemente. Es como plantar una semilla.
No puedes plantar una semilla de destrucción y esperar cosechar bendición. Ahora bien, aquí está la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Cómo alimentamos nuestros deseos? Porque existe una diferencia fundamental entre los deseos piadosos y los deseos pecaminosos. Los deseos piadosos deben ser alimentados activamente. Tienes que nutrirlos, cultivarlos, invertir tiempo y energía en ellos. El deseo de orar no surge naturalmente cuando estás cansado o distraído. Tienes que alimentarlo leyendo la palabra, adorando, poniéndote en ambientes donde el Espíritu Santo se mueve. El deseo de santidad no crece solo. Requiere disciplina, comunidad, rendición de cuentas. Pero los deseos pecaminosos funcionan de manera opuesta. No tienes que alimentarlos, simplemente tienes que ceder ante ellos. Están siempre presentes, siempre tocando a tu puerta, siempre esperando una oportunidad. La Biblia lo dice claramente. No hay justo ni aun uno. Incluso el apóstol Pablo admitió esta lucha cuando dijo que el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso hago continuamente. Esta es la realidad de la condición humana. El pecado siempre está disponible, siempre accesible, siempre conveniente. Entonces, ¿cuál es la solución? Jesús lo expresó de manera hermosa cuando dijo: «Yo soy el pan de vida». El hombre no vive solo de pan físico. Necesitamos alimentarnos del Señor y de su palabra para que los deseos puros se desarrollen en nuestras vidas. Este es el secreto para vencer el pecado. Alimentar al hombre espiritual, nutrir los deseos piadosos y resistir los deseos pecaminosos y malvados. Permanecer fuertes en el Señor no es algo pasivo. Es una batalla activa que requiere estrategia, intención y compromiso diario. Necesitamos entender algo crucial. Ser tentado no es pecado. Jesús mismo fue tentado en todas las formas, pero nunca pecó. La tentación es parte de la vida como creyente. No es algo extraño ni nuevo que solo te está sucediendo a ti. Todo creyente enfrenta tentaciones. La diferencia está en cómo respondemos. Algunos pelean y resisten el pecado. Otros se rinden sin luchar. Algunos incluso huyen cuando es necesario, recordando el ejemplo de José, que literalmente corrió cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. Hablemos de José por un momento, porque su historia nos enseña algo poderoso. José no se quedó para tener una conversación teológica con la esposa de Potifar. No intentó razonar con ella ni explicarle por qué su propuesta era incorrecta. No oró en ese momento pidiendo fuerzas para resistir. Simplemente huyó. Salió corriendo de esa casa tan rápido que dejó su túnica atrás. Algunos pecados no pueden ser enfrentados cara a cara. Algunos pecados requieren que corras en la dirección opuesta lo más rápido que puedas. ¿Por qué José actuó así? Porque entendía algo que muchos de nosotros olvidamos. El pecado sexual tiene un poder único para destruir. La Biblia nos dice específicamente que huyamos de la inmoralidad sexual. No dice que resistamos la inmoralidad sexual en el sentido de quedarnos y pelear. Dice que huyamos. ¿Por qué? Porque este tipo de pecado no solo afecta tu cuerpo, afecta tu alma, tu espíritu, tu capacidad de conectar con Dios y con otros. Abre puertas espirituales que no deberían abrirse. Crea ataduras que son increíblemente difíciles de romper. Cuando duermes con alguien, no es solo un acto físico. Estás compartiendo algo mucho más profundo. Estás abriendo tu espíritu para recibir una impartición de esa persona. Estás creando una conexión que la Biblia llama hacerse una sola carne. Y aquí está el problema. No sabes qué tipo de espíritu tiene esa persona.
No sabes que sigue a su linaje familiar. No sabes con qué batallas espirituales está lidiando. Y cuando te unes físicamente con alguien fuera del pacto del matrimonio, te expones a todas esas realidades espirituales sin la protección que Dios diseñó. Permíteme ser absolutamente claro sobre algo. Los lazos del alma son reales. La transferencia demoníaca de espíritus es real. Puedes contraer algo que no podrás sacudir fácilmente. Dios estableció límites no para arruinar tu diversión, sino para protegerte. El sexo dentro del matrimonio es honorable, puro, bendecido por Dios. El lecho matrimonial es sin mancha. 2. Se convierten en una sola carne y son bendecidos. Pero cuando decides salirte de ese límite, te colocas en riesgo de unirte con todo tipo de espíritus impuros. Y aquí está la parte engañosa. No ves el daño de inmediato. No es como un accidente automovilístico, donde las consecuencias son instantáneas y obvias. El daño espiritual es silencioso, gradual, acumulativo. Es como una enfermedad que se desarrolla lentamente en tu sistema. Para cuando te das cuenta del daño completo, ya has sufrido pérdidas significativas en tu vida espiritual, emocional y relacional. La tentación sexual es una engañadora, es una mentirosa. Te promete placer y te da vergüenza. Te promete conexión y te da vacío. Te promete que nadie se enterará y luego expone tu pecado de maneras que nunca imaginaste. Es por eso que la Biblia explícitamente nos dice que huyamos de la inmoralidad sexual. Porque estás saliendo del límite que Dios estableció. Estás entrando en territorio donde Él no puede protegerte de la misma manera. Mira las historias bíblicas y verás este patrón repetirse. David vio a Betsabé bañándose. Un solo momento de ceder a la tentación visual lo llevó al adulterio. El adulterio lo llevó al engaño. El engaño lo llevó al asesinato. El asesinato lo llevó a consecuencias que atormentaron su familia por generaciones. Todo comenzó con una mirada que no debió prolongarse, con un pensamiento que no debió entretenerse, con un deseo que no debió alimentarse. Sansón tenía fuerza sobrenatural, pero tenía una debilidad devastadora por las mujeres. A pesar de todas sus victorias militares, a pesar de su unción especial, a pesar de ser un juez designado por Dios, Sansón permitió que su apetito sexual lo controlara. Primero fue una esposa filistea, luego una prostituta, finalmente Dalila. Y con Dalila finalmente pagó el precio completo de su compromiso continuo con el pecado. Perdió su fuerza, perdió su unción, perdió sus ojos, perdió su libertad. Todo porque no pudo o no quiso controlar sus deseos sexuales. La historia de Sansón y Dalila nos enseña algo crítico. No todos los que dicen estar a tu favor realmente lo están. Dalila le preguntó a Sansón 3 veces sobre el secreto de su fuerza. 3 veces lo traicionó. Y aún así, él no vio las señales de advertencia que estaban justo frente a él. ¿Por qué? Porque estaba cegado por su atracción hacia ella. El pecado sexual tiene ese poder. Te ciega a la realidad. Te hace racionalizar lo irracional. Te hace ignorar las señales rojas más obvias. Dalila usó manipulación emocional. Le dijo: «¿Cómo puedes decir que me amas cuando no confías en mí?». Lo presionó día tras día, hasta que él se sintió molesto hasta la muerte. Y finalmente cedió y le dijo todo. Este es el peligro de las relaciones que no son ordenadas por Dios. Te drenan, te manipulan, te usan para beneficio propio. Y mientras tanto, estás tan envuelto emocionalmente que no puedes ver la destrucción que se está desarrollando. Así que déjame darte algunas lecciones prácticas. Primero, huye del pecado sexual. No lo enfrentes, no lo negocies,
No pienses que puedes manejarlo. Corre en la dirección opuesta. Si eso significa cortar una relación, córtala. Si eso significa cambiar tu rutina, cámbiala. Si eso significa eliminar aplicaciones de tu teléfono, elimínalas. Si eso significa conseguir un compañero de rendición de cuentas, conséguelo. Haz lo que sea necesario para huir. Segundo, alimenta tus deseos piadosos. No esperes que el deseo de orar aparezca mágicamente. No esperes que la pasión por la palabra de Dios crezca sin esfuerzo. Tienes que ser intencional. Lee la Biblia incluso cuando no tengas ganas. Ora incluso cuando te sientas seco. Adora incluso cuando no sientas la presencia. Porque estás alimentando algo que crecerá y eventualmente se volverá más fuerte que tus deseos pecaminosos. Tercero, reconoce que la tentación es normal, pero el pecado no lo es. Todos somos tentados. Eso no te hace débil ni malo. Pero cómo respondes a la tentación determina el curso de tu vida. Puedes reconocer la tentación, llamarla por lo que es y decir no. O puedes ceder, comprometer y sufrir las consecuencias. La elección es tuya, pero las consecuencias no lo son. Cuarto, ten cuidado con quién dejas entrar en tu vida. No todos son enviados por Dios. Algunos son enviados por el enemigo para distraerte, desanimarte y llevarte al pecado. El diablo se disfraza como ángel de luz y también envía personas que parecen buenas en la superficie, pero que están ahí para destruirte. Necesitas discernimiento del Espíritu Santo para ver más allá de las apariencias y reconocer las verdaderas intenciones. Finalmente, entiende que Dios ha establecido límites por amor, no por crueldad. Cada límite que Dios coloca en tu vida es para tu protección y tu bendición. El matrimonio no es solo una institución social, es un límite espiritual que Dios diseñó para protegerte de consecuencias devastadoras. Cuando honras ese límite, experimentas el sexo como Dios lo diseñó, como algo hermoso, puro, conectivo y bendecido. Pero cuando cruzas ese límite, te expones a ataduras del alma, transferencias espirituales negativas y consecuencias que pueden perseguirte por años. No estoy tratando de asustarte, estoy tratando de advertirte. Estoy tratando de mostrarte que los límites de Dios son regalos, no restricciones. Son cercas que te mantienen en el lugar de bendición, no prisiones que limitan tu libertad. La batalla por la pureza sexual es real y es intensa, pero es una batalla que puedes ganar, no con tu propia fuerza, sino con la gracia de Dios, no ignorando la tentación, sino huyendo de ella, no alimentando deseos pecaminosos, sino nutriendo deseos piadosos, no comprometiéndote, sino manteniéndote firme en los límites que Dios ha establecido. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Qué batalla estás enfrentando ahora mismo? ¿Qué tentación sigue tocando a tu puerta? ¿Qué deseo pecaminoso está tratando de arrastrarte? Sea lo que sea, quiero que sepas esto. No estás solo en esta lucha. Todos la enfrentamos, pero con la ayuda de Dios, con su gracia, con su palabra alimentando tu espíritu, puedes vencer. Puedes huir cuando necesites huir. Puedes resistir cuando necesites resistir. Y puedes vivir en la libertad y pureza que Dios diseñó para ti. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este que fortalecerá tu fe y te ayudará en tu caminar con Dios. Si te gustó el video y te sirvió, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué batallas estás enfrentando y cómo podemos orar juntos por victoria. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte y edificarte espiritualmente. Que Dios te bendiga y te dé la fuerza
para vencer cada tentación que enfrentes. Permanece fuerte en el Señor. Que tengas un buen día